Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 18 de septiembre de 2025 estamos conectándonos como siempre a través de UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. Ecuador amanece sin vías cerradas por manifestaciones. En la Feria Libre se evidencia una alza en los productos tras eliminación de subsidio del diésel. ¿Logrará Noboa hacer la consulta popular el 30 de noviembre? Más adelante lo veremos. Daniel Noboa planteará convocar a una asamblea constituyente. Ecuador aprueba compra de Movistar por Tigo, pero renovación de concesiones definirá llegada del 5G. Evaluación al sector público. ¿Cómo se aplicará la prueba piloto en Ecuador? Ecuador en la encrucijada regional antidrogas. Ecuador perdió 100 años de crecimiento económico por invertir lo mínimo en investigación. Ecuador insiste en la exención del visado Schengen durante reunión de la Asamblea con delegación europea en Quito. 100 bomberos combaten incendio estructural en Guayaquil este jueves 18 de septiembre. Una taxista que estaba desaparecida fue encontrada muerta en Guayaquil. 2 sospechosos fueron capturados. También sicarios disparan contra un grupo de 10 personas en el sur de Guayaquil. Casi 1.600 turistas fueron evacuados de Machu Picchu por protestas. Y finalmente, la ofensiva israelí en Gaza deja más de 65.000 muertos en medio millón de desplazados. Esta es la información que estaremos desarrollando en este informativo nacional de hoy. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y también Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y todos nuestros programas. Sean todos ustedes bienvenidos a este informativo nacional. Entonces iniciamos con la primera noticia. Ecoavisa.com nos dice que la eliminación del subsidio al diésel no generó nuevas reacciones. El 18 de septiembre las vías a escala nacional amanecieron libres y el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 no registró novedades. Se mantiene monitoreo permanente de la situación vial nacional. De momento, todas las provincias registran circulación habitual de vehículos y transeúntes, señaló el EQ 911 en su cuenta de X. Seguimos con la información y por otra parte, en la Feria Libre se evidencia el alza en los productos tras eliminación del subsidio del diésel. Vamos a ver en este momento un video de elmercurio.com. A ver, veamos si podemos verlo o si no vamos a desarrollar la información. Ok, no se puede ver o no se escucha nada, creo. No se puede escuchar nada en este momento aquí, aparentemente. Bueno, cabe recalcar que yo estoy solita grabando este noticiero. Bien, no se puede. Vamos a seguir ahora sí con el desarrollo de la información. Dice: preocupados se encuentran los comerciantes de la Feria Libre Municipal Centro de Abastos de Cuenca. La eliminación del subsidio del diésel los obliga a incrementar el valor de los productos, una situación que termina afectando a los consumidores. En menos de una semana los precios han cambiado sin existir disposición alguna de las autoridades competentes. Los comerciantes atribuyen este incremento a los transportistas que traen la mercadería. Deben destinar más dinero en el abastecimiento de combustible
para cubrir sus fletes. Según María Narváez, una de las comerciantes de la feria, hasta la semana pasada, un saco de papa cañareja costaba $52 con el transporte incluido. Hoy ese mismo saco alcanza los $58. Una situación similar enfrenta a Beatriz Sánchez, vendedora mayorista de la feria, con la venta de naranjas y otras frutas. Hasta el pasado viernes adquiría un saco de naranja de $9, pero en su último viaje a la provincia de Los Ríos para traer los productos, el precio subió a $11. También se queja porque un camión grande que transporta productos necesita ahora $150 para llenar el tanque de diésel y completar un viaje de ida y vuelta a la costa. Antes bastaban $100 para tener el vehículo listo para el recorrido. El costo del plátano verde continúa en aumento y los comerciantes expenden en $1 2 y hasta 3 plátanos de los gruesos que son utilizados para elaborar patacones, tigrillos y otros platos típicos costeños. Karina Álvarez, comerciante del mercado, comenta que hace unos meses los 5 plátanos se vendían a $1. Sin embargo, esta situación cambió debido a los problemas en los cultivos, la inseguridad en las vías del país y por la reciente eliminación del subsidio del diésel. También en las legumbres, hortalizas y verduras existen variaciones en los costos. El saco de zanahorias pasó de costar $10 a $15 y el de alberja de 30 a $50 y el saco de habas de 22 a $30. Los transportistas que laboran en la feria libre piden al gobierno central que se los consideren los incentivos para la eliminación del subsidio. Ellos afrontan momentos difíciles ya que lo poco que ganan están obligados a destinarlo a la compra de diésel. Ese es el caso de Juan Serrano, chofer de este mercado por más de 15 años. Él prefiere que su vehículo pase estacionado y ya no recorrer por los alrededores hasta que llegue algún cliente para ofrecer un servicio de transporte. En otros mercados de la ciudad se registran los mismos inconvenientes. Las ventas disminuyeron por el asunto del combustible, afectando la economía local. Tras la eliminación del subsidio del diésel, los representantes de la gobernación de la SUAY realizan operativos en los mercados de la ciudad para evitar especulaciones y vigilar los precios de los productos. En redes sociales se observó ayer a María de Los Ángeles Palacio, intendenta de la SUAY, efectuando un control en el mercado 10 de agosto. La funcionaria recorrió las secciones de verduras, cárnicos y frutas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca espera que con operativos interinstitucionales se frene cualquier tipo de especulación y se proteja al consumidor. Asimismo, se destaca el programa Bonos Raíces con el objetivo de apoyar a los pequeños productores con mayores necesidades. Entre los detalles tenemos la eliminación del subsidio rige desde el último sábado 13 de septiembre. El costo del galón de diésel pasó de $1.80 a $2.80 y el gobierno realiza mesas de diálogo con transportistas para llegar a acuerdos en incentivos. Vamos a estar pendientes de esta información aquí en su informativo nacional para traerles a ustedes los detalles. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30. Seguimos con la información y el Mercurio también nos dice que el presidente insiste en que la consulta popular a la que convocará a los ciudadanos se realizará el 30 de noviembre de 2025, para lo cual, según señaló en una entrevista radial, necesita que la Corte Constitucional le apruebe todas las preguntas que ha enviado hasta el 22 de septiembre, es decir, hasta el próximo lunes. En los cálculos del primer mandatario,
Se estaría contemplando que hasta el lunes se le aprueben las 8 preguntas que están pendientes y en 8 días el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, aunque la ley otorga 15 días. Posteriormente, en 60 días deberá organizar un proceso electoral. Además, estaría contando con que todas las preguntas sean calificadas como una enmienda a la Constitución o como consulta popular, es decir, que no se necesite el análisis de la Asamblea Nacional, lo cual puede ocurrir si la Corte Constitucional califica como reforma constitucional. Entonces harán falta 2 debates en el legislativo que pueden llevar a cabo antes de que sean sometidas a las urnas. Para el constitucionalista Ismael Quintana, el presidente difícilmente logrará que la nueva consulta popular se realice el 30 de noviembre, sobre todo porque está en análisis la segunda tanda de preguntas que envió a la Corte Constitucional el pasado 9 de septiembre, es decir, hace apenas 11 días. La Corte, como rápido, emitirá los dictámenes de aquí en un mes. Hay que considerar que son 2 dictámenes, esto quiere decir que recién a mediados de octubre empezarían a correr los 15 días de plazo que tiene el Consejo Nacional Electoral para la convocatoria, recalcó el señor Quintana. En cuanto a los tiempos de la Corte en contestar la primera tanda de preguntas que el mandatario envió, el 13 de agosto se tomó 32 días, emitiendo los 2 dictámenes de constitucionalidad, es decir, que las nuevas interrogantes difícilmente serán contestadas antes del 9 de octubre. Si el presidente insiste en que los ecuatorianos acudan a las urnas del próximo 30 de noviembre, lo podrá hacer, pero solo con 3 preguntas, que son las que hasta el momento han pasado satisfactoriamente el análisis de la Corte Constitucional. La primera pregunta está lista para ser sometida a la votación popular, es la que tiene relación con la reforma al artículo 5 de la Constitución, con la que permite la instalación de bases militares extranjeras en el país, lo cual fue prohibido en la Constitución del 2008. La segunda pregunta, que está lista para el referéndum, fue aprobada a medias por la Corte Constitucional. Se le dio la razón al presidente en la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos al presupuesto general del Estado para financiar a las organizaciones políticas, pero no se dio paso a la eliminación del financiamiento de las campañas. La tercera pregunta que puede ser sometida a la consulta popular es la que busca habilitar la contratación laboral por horas exclusivamente en el sector turístico, siempre que se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. De la primera tanda de preguntas remitidas a la Corte Constitucional el 9 de agosto, en la Corte Constitucional siguen análisis 4. Una de estas es la que busca la reducción del número de asambleístas, la cual pasó el primer análisis de la Corte Constitucional, pero se quedó en el segundo. Fue remitida nuevamente con cambios el martes. Además, fueron rechazadas y remitidas nuevamente las preguntas sobre que la atribución de nombrar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana pase a la Asamblea, la creación de un registro de violadores y el regreso de los casinos. En cuanto a la segunda tanda de preguntas, están 2 relacionadas con el funcionamiento de la Corte Constitucional. Se incluye la creación de una nueva ley que la regule, otra sobre la creación de un procedimiento especial para juzgar la extorsión, el robo y la receptación, y la última, la prohibición de usar en campaña a una persona que tiene sentencia ejecutoriada. Bien, vamos a estar pendientes para ver qué sucede con esta próxima consulta popular. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Daniel Noboa planteará convocar a una asamblea constituyente en Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció la tarde de este 17 de septiembre de 2025
que planteará la realización de una asamblea constituyente en Ecuador a través de la consulta popular que promueve en Ecuador. El anuncio lo hizo a través de una carta que compartió en sus redes sociales. Textualmente dijo: presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron las negadas a base de puro activismo político, dijo él textualmente, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios que los mismos de siempre quieren bloquear. Frente a este escenario no hay espacio para la excusa, solo para la acción, al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta popular y convocar a una asamblea constituyente, escribió el presidente. La asamblea constituyente en Ecuador es un órgano extraordinario con el cual se puede o crear una nueva constitución o reformar la constitución actual. Para aplicar este método, el presidente debe enviar la propuesta a la Corte Constitucional, cuyos jueces deberán emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de la convocatoria. De aprobar la Corte la convocatoria a una asamblea constituyente, se preguntará en consulta popular si se aprueba o no. Si los ecuatorianos aprueban su creación, entonces se trabajará en la reforma o la creación de una nueva constitución. Bien, continuamos con el desarrollo de las noticias y lahora.com.es nos indica que la mañana de este 18 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Competencia Económica, SCE, anunció la autorización oficial para que Millicom Spain SL, filial de la multinacional Millicom marca Tigo, adquiera el control exclusivo de OTCel S.A., operadora de Movistar y Tuenti en Ecuador. La decisión adoptada el pasado 15 de agosto por la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Competencia Económica, SCE, determinó que la operación de concentración económica no altera la estructura de los mercados relevantes, servicios móviles avanzados, acceso a Internet y servicios portadores, y por tanto no representa una amenaza para la libre competencia en el país. Con este aval, la transacción avanza hacia su cierre definitivo, pero aún enfrenta un obstáculo crucial: la renovación de las concesiones de espectro radioeléctrico, requisito indispensable para que Millicom pueda asumir formalmente las operaciones de Movistar en Ecuador. Por otra parte, evaluación al sector público. ¿Cómo se aplicará la prueba piloto en Ecuador? El Ministerio de Trabajo iniciará entre octubre y noviembre de 2025 el plan piloto de evaluaciones de desempeño a los servicios públicos, que se aplicará en 79 instituciones de la función ejecutiva. En total, más de 58.000 funcionarios serán parte de este proceso, informó el ministro subrogante Guido Bajaña en una rueda de prensa de Quito. La iniciativa establecida en la Ley de Integridad Pública busca impedir la gestión institucional, los procesos internos y el desempeño individual de los funcionarios mediante metas e indicadores cuantitativos y cualitativos. El ministro Bajaña aclaró que esta primera evaluación no generará sanciones, por lo que no habrá desvinculaciones relacionadas con las calificaciones obtenidas. La primera evaluación oficial, que sí podría implicar ceses de funciones, está prevista para enero y junio de 2026. Vamos a ver los factores de evaluación. Cada entidad definirá sus parámetros, pero de forma general se medirán los resultados institucionales en un 35%, la eficiencia institucional en un 40%, los servicios a usuarios externos o internos entre un 15 y 10%, los aportes al mejoramiento institucional y la conducta institucional. Bien, vamos a estar pendientes de esto. Ya sabemos que se puede dar entre octubre y noviembre de 2025. Estaremos pendientes a los resultados. Vamos con elcomercio.com, que nos dice que la decisión de Estados Unidos de certificar a Colombia
en la lucha contra el narcotráfico junto al retiro de Venezuela y Bolivia de la lista de países antidrogas, vuelve a mover el tablero regional y coloca a Ecuador en una situación delicada. La certificación es un mecanismo anual del gobierno de Estados Unidos desde 1986 y lo desarrolla a través del International Narcotics Control Strategy Report, el que evalúa el grado de cooperación de otros países en materia antidrogas y puede condicionar asistencia y relaciones bilaterales. ¿Por qué la medida llega ahora? Los datos globales dejan poco margen de duda. La UNOD registró un aumento de cultivos de coca en Colombia en 2023 y calculó un salto del 53% en la potencial producción de cocaína. Eso explica la presión y las críticas desde Washington. El impacto sobre Colombia es político y operativo. El gobierno de Bogotá reaccionó con medidas simbólicas, anunció menos dependencia de armamento estadounidense, lo que genera tensiones en la relación bilateral. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene operaciones marítimas en el Caribe para interceptar narcotransporte. El presidente Gustavo Petro emitió críticas frente a esta acción y dijo textualmente que para Ecuador no. Esto es aparte. Para Ecuador las consecuencias son concretas y múltiples. Primero, la amenaza en la frontera norte. Provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos ya registran presencia y actividades de grupos armados y mafias transnacionales. Además, la expansión de disidencias y comandos armados colombianos hacia zonas limítrofes está documentado y ha provocado incidentes violentos en suelo ecuatoriano. En segundo, el contexto interno es grave. Ecuador atraviesa una ola de violencia con cifras históricas de homicidio. En lo que va de 2025 se registran más de 4.600 homicidios. Esto explica la extraordinaria presión sobre las fuerzas públicas y la sociedad civil. Tercero, la dimensión diplomática y operativa. Con una Colombia desertificada, Washington puede redistribuir prioridades y recursos. Eso puede traducirse en mayor atención o exigencia hacia Ecuador y más cooperación, pero también mayores condiciones y presiones políticas. En este marco surge la consulta popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, que incluye la posibilidad de autorizar presencia de fuerzas armadas extranjeras y revertir la prohibición de bases, un cambio constitucional que ya recibió respaldo legislativo y que se decidirá en las urnas. Ese debate sigue en el centro, la tensión entre la necesidad de seguridad y soberanía. Además, hay un factor regional que no debe subestimarse, aunque la droga que entra a Ecuador proviene mayormente de Colombia y sigue rutas hacia el Pacífico. La decisión de Washington respecto a Venezuela y Bolivia altera la coherencia política en la región. Ello puede complicar la coordinación multilateral, canales de inteligencia, intercambio judicial y operaciones conjuntas, especialmente cuando hay gobiernos con enfoques diferentes sobre cómo enfrentar el problema. El último punto es que no es solo seguridad interna, es geopolítica, economía criminal, presión migratoria y disputa por recursos que colocan a Ecuador en el centro de la tormenta regional del narcotráfico. Seguimos con la información y cambiando de tema, lahora.com.es nos indica que Ecuador perdió 100 años de crecimiento económico por invertir lo mínimo en investigación. Imagine presionar pausa en la historia del desarrollo. Eso es lo que ocurrió en Ecuador y gran parte de América Latina, según el estudio Reclaiming the Lost Century of Growth del Banco Mundial. La región no logró convertirse en una sociedad capaz de aprender a aprender.
es decir, a absorber nuevas tecnologías, adaptarlas y transformarlas en innovación propia. En Ecuador, esta carencia se traduce en una modernización a medias. Se abren mercados y se buscan inversiones, pero la matriz productiva sigue atada a materias primas y con muy poca capacidad para competir en sectores de valor agregado. La región destina en promedio apenas 0.62% del PIB a investigación y desarrollo, frente a un promedio mundial 4 veces mayor. Ecuador está aún más abajo del 0.44%. El contraste es brutal con Corea del Sur, que en la década de 1960 tenía un ingreso per cápita menor al ecuatoriano, pero hoy invierte más del 4% del Producto Interno Bruto y lidera las exportaciones tecnológicas. Alejandra Pérez, economista e investigadora en temas de desarrollo, explicó que cuando se habla de calidad de gasto público, precisamente temas como el de este tipo de inversiones deberían ser el destino de ahorros en ineficiencias o malgastos en otras partes. Ahora en Ecuador ha decidido dejar de subsidiar el consumo del diésel. Debería repensarse todo el gasto estatal para redirigirlo a donde más retornos y beneficios puede dar a mediano y largo plazo. De lo contrario, solo será cambiar de un bolsillo a otro un gasto que seguirá siendo ineficiente. Continuamos con las noticias. Díganme en los comentarios qué opinan acerca de esto. Y Metro Ecuador nos indica que el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reiteró este miércoles la urgencia de avanzar en el proceso para la exención del visado Schengen, una solicitud que el país mantiene desde 2014. El tema fue central en la reunión sostenida en Quito con la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, DAND. Gracias por caminar junto a Ecuador, dice textualmente el señor Olsen, gracias por caminar junto a Ecuador, que esta jornada marque el inicio de una etapa de cooperación más estrecha y de frutos concretos para nuestras democracias, expresó el señor Olsen. Ahí estamos viendo las imágenes que él subió en su cuenta de red social X, en @NielsOlsen. Dijo textualmente: la Asamblea Nacional recibe por primera vez a europarlamentarios para avanzar en una agenda legislativa que fortalezca nuestras relaciones comerciales, impulse la exención de la visa Schengen y promueva una migración segura y ordenada. Ahí podemos ver las imágenes que fueron subidas en su cuenta de red social X. No olviden que estamos en el Informativo Nacional de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Aquí nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles el resumen de las noticias. Por otra parte, elcomercio.com nos indica que 100 bomberos combaten incendio estructural en Guayaquil. Este jueves 18 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó sobre la atención a un incendio estructural que ocurrió la madrugada de este jueves 18 de septiembre de 2025 en la vía a la costa. El Cuerpo de Bomberos atiende desde la madrugada una alarma 3 de incendio estructural en el kilómetro 24 de la vía a la costa en una bodega de productos químicos. Al momento de la emergencia se despacharon 8 unidades de combate, un camión cisterna, un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma, una ambulancia y el camión comando de incidentes. Al percatarse de la magnitud de este incendio, se desplegaron en total 15 unidades de rescate y se sumó también la ayuda de 2 ambulancias. También se despachó un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma, ERA, con 2 vehículos de materiales peligrosos.
También se aumentó el despacho de bomberos y en total 100 efectivos colocaron en el combate del incendio de la vía a la costa. Los bomberos dieron a conocer que el fuego se inició en una bodega en la que se almacenaban agroquímicos y productos de limpieza. Estos materiales hicieron que el fuego se propagara por la propiedad y consumiera todo. Tras horas de lucha contra el fuego, los bomberos consiguieron controlar las llamas y conseguir que no avanzaran por la propiedad o dañaran la vegetación aledaña. Al momento, los bomberos trabajan en la remoción de los escombros y verifican que no haya ningún punto en el que pueda reactivarse el fuego. Según el reporte de la institución, no se reportaron personas heridas en esta emergencia. Los bomberos atendieron la emergencia desde las 4 horas de este jueves y continúan en el sitio. Seguimos con la información local. Guayaquil, a través del informativo nacional, y una taxista que estaba desaparecida fue encontrada muerta en Guayaquil. 2 sospechosos fueron capturados. Aquí tenemos un reporte de ecuavisa.com que vamos a reproducir en pantalla. ¡Ay, por qué le hicieron esto, Diosito! Es la hermana de Silvia, Inga Bermúdez, quien rompió en llanto al confirmar la tragedia. Hoy son mis lágrimas, ayer era la de otra persona y mañana de quién serán. Pónganse una mano en el corazón y pregúntense hasta cuándo. La mujer de 41 años había sido reportada como desaparecida el domingo 14 de septiembre, cuando salió a realizar labores de taxista en el sector de La Aurora, en Daule. Desde ese día, sus familiares no volvieron a saber de ella. Ella salía todos los días para dejar a sus hijos a la escuela, al colegio. Normalmente siempre sabe llegar a las 11 de la noche y mi hijo a las 5 de la mañana me escribe que todavía no llega la mamá. Me acerqué al domicilio y no estaba. Entonces le indiqué a la hermana, ella puso la denuncia y bueno, la noticia es que ya ahora la encontraron acá. Ayer en la madrugada la policía detectó el carro de la mujer en un sector de Guayaquil porque evadieron un control. Tras una persecución lo retuvieron en la avenida Cristian Benítez al ingreso de Socio Vivienda. El conductor era un joven de 19 años que quedó detenido. Pues pudimos identificar que este vehículo se encontraba ya con una denuncia en fiscalía por el robo del mismo y la presunta desaparición de la dueña. En un allanamiento posterior, dentro de una vivienda hallaron droga y un cuchillo. Allí fue capturado un segundo sospechoso, un menor de 17 años. Según familiares de la mujer, los detenidos revelaron la ubicación del cuerpo y horas más tarde, en una zona turística de Las Orquídeas, hallaron a la víctima. No se puede ver. No, está boca abajo. ¿Y está cubierto con algo? Con maleza y una llanta. ¿Y se le ve el pelo? El pelo, la ropa, la hermana. ¿A ella la llamaron? Sí, a ella la llamaron. ¿Qué le dijeron? Que los mismos delincuentes confesaron dónde la habían dejado. Los familiares llegaron desesperados. Explicaron que ella trabajaba como taxista para mantener a sus 2 hijos de 12 y 9 años, quienes ahora perdieron a su madre. Lamentable esta noticia. No sé hasta cuándo Ecuador va a seguir viviendo este tipo de situaciones. Creo que es un problema de la región que ya se está viviendo también en Perú. Seguimos con el desarrollo de la información. Esta noticia la hemos extraído de ecuavisa.com. Y por otra parte, Metro Ecuador nos dice que sicarios disparan contra un grupo de 10 personas en el sur de Guayaquil. La noche del lunes 16 de septiembre de 2025, un violento ataque dejó un hombre muerto y otro herido en el bloque 1 de la cooperativa Unión de Bananeros, ubicada en el sur de Guayaquil, en el sector Guasmo Sur. Según reportes policiales, alrededor de las 21 horas, un grupo de sicarios irrumpió en la zona y disparó contra 10 personas que se encontraban reunidas. Uno de los jóvenes falleció en el lugar y otro de 19 años resultó herido y fue trasladado a un hospital. José Vinuesa, jefe subrogante del Distrito Policial Sur, indicó que el fallecido tenía 21 años y no contaba con antecedentes penales. El ataque se habría realizado desde una motocicleta con 2 ocupantes utilizando armas de calibre 9 milímetros.
La policía acogió aproximadamente 15 incendios balísticos durante la inspección del sitio del crimen. Una hora después, aproximadamente a las 22 horas, otro hombre de 35 años aproximadamente fue asesinado a tiros en una cooperativa, en la cooperativa Esmeraldas Chiquita, en las Malvinas. Testigos relataron que la víctima se encontraba en la calle cuando fue atacada por un grupo de criminales que llegó en motocicletas. Según las declaraciones, los atacantes serían adolescentes de entre 15 y 16 años y la víctima sería de nacionalidad extranjera. Continuamos con la información aquí en su informativo nacional, y en el ámbito internacional, el mercurio.com.es nos indica que casi 1.600 turistas, entre ellos decenas de extranjeros, fueron evacuados del área de Machu Picchu en el sureste de Perú tras quedar varados por una propuesta de pobladores que derivó en choques con la policía. A la ciudad prehispánica inca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, los visitantes, unos 4.500 diarios, llegan por medio de un tren. Además, deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela. Los lugareños protestan desde el lunes para exigir la salida de la empresa de autobuses tras el fin de su concesión de 30 años. El martes, las autoridades lograron trasladar fuera de la zona arqueológica a la mayoría de los visitantes que habían quedado atrapados, según fuentes oficiales y de la Defensoría del Pueblo. En la madrugada evacuaron a 1.400 turistas hacia la ciudad de Cusco, distante a unos 110 kilómetros del sitio arqueológico, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo Desilu León a la radio RPP. Por la noche evacuaron 116 más. El servicio de ferrocarril está interrumpido desde el lunes a causa de los bloqueos por parte de los lugareños que exigen que la empresa que presta servicio de autobuses hasta Machu Picchu sea reemplazada por una que pertenece a una de las comunidades locales. Sin embargo, la policía debió interrumpir la evacuación por nuevos bloqueos que desencadenaron en choques con los manifestantes. 14 efectivos sufrieron lesiones tras ser agredidos con objetos contundentes, dijo la institución en un comunicado. Los pobladores declararon una tregua hasta la mañana de este miércoles. Esto lo dijo Oscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo. Entre los evacuados figuran ciudadanos franceses, japoneses, estadounidenses, polacos, chilenos, brasileños, alemanes, mexicanos y portugueses. Durante la jornada, algunos visitantes emprendieron una caminata hasta 3 horas hasta el distrito de Santa Teresa, en Cusco, con lo que se cree que la mayoría de visitantes abandonó el sitio sin ingresar a Machu Picchu. Bien, seguimos con la información y por último tenemos un reporte de Euronews.com con el siguiente titular: la ofensiva israelí en Gaza deja más de 65.000 muertos y medio millón de desplazados. Continúa esta situación al otro lado del mundo. Vamos a ver este reporte. En Gaza, nuevas explosiones han sacudido el enclave desde primera hora de la mañana, mientras Israel mantiene su ofensiva militar. Las autoridades sanitarias palestinas contabilizan ya más de 65.000 muertos. Tanques y tropas israelíes avanzan hacia el centro de la ciudad de Gaza, donde han provocado un nuevo éxodo de civiles. Al mismo tiempo, los bombardeos han interrumpido servicios básicos de comunicación, dejando a miles sin teléfono ni internet. El ejército israelí asegura que su aviación y artillería han golpeado más de 150 objetivos en la última semana, incluidas torres de gran altura que, según Tel Aviv, son utilizadas por Hamás. En Jerusalén, manifestantes vestidos de blanco, manchados con pintura roja en alusión a los rehenes muertos, protestaron frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu.
portaban pancartas con mensajes directos contra el mandatario. Analistas y aliados internacionales advierten que la estrategia israelí intensifica el conflicto y eleva el riesgo para los 48 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás. Y de esta manera estamos culminando con este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este video, que como siempre el informativo es transmitido por UNPG TV en Facebook a las 10:30. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y a todos nuestros programas. De esta manera finalizamos. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana viernes. Que les vaya bonito. Chao, chao.